se necesita el P450 para activarse e hidrolizarse. Los déficits, por ejemplo, de P450 igual van a ser muy casos puntuales, ¿verdad? Porque es difícil, no hay una forma de decir dosar P450, no hay. Tampoco lo que sí se sabe es que algunas drogas que se metabolizan allí en el P450, por ejemplo, y el P450, si está saturado o sea dos medicamentos, por ejemplo, ya empiezan a competir y ahí se tiene la sospecha, ¿verdad? Pero ni tanto así, pero sí. Es como un poco más complejo. Bueno, después hay que preguntar, por ejemplo, antecedentes familiares. En que la hepatitis, sobre todo autoinmunes, no es que sea porque tu papá, tu mamá, ellos tenían hepatitis autoinmune o vas a tener otra. Pero sí estás predispuesto, por ejemplo, si mamá, papá tuvo alguna enfermedad autoinmune, sea lupus, sea artritis reumatoide, y que vos tengas la mala suerte de tener hepatitis autoinmune ahora, por ejemplo, ¿verdad? Y esto generalmente se ve en gente más joven, sobre todo en el sexo femenino. Y por ejemplo, el alcoholismo y la cirrosis más frecuentes de los hombres. Después hay que preguntar sobre todo conductas de riesgo. Conductas de riesgo, ¿qué sentido? Personal de salud, que anda en contacto con pacientes, manipulando la sangre de pacientes. Entonces hay que averiguar esos datos. ¿Qué se puede transmitir por ahí? Hepatitis B, hepatitis C. Anteriormente la hepatitis C era la principal causa de cirrosis, hasta que se encontró la forma de diagnosticar y también de tratar. Entonces disminuyeron las causas, pero aumentaron los procesos por alcoholismo, después, ¿qué más? Importan mucho también los signos y síntomas que puede tener el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene mucha comezón, rascarse, puede ser por colestasis intrahepática. La colestasis induce por las bondades alcalinas u otro la sensación de rascarse, o sea, de comezón, picazón, y puede ser una causa de colestasis. Y cuando pensamos en colestasis en personas menor o mayor de 40 años, por ejemplo, habría que pensar algún problema en el árbol biliar. Por ejemplo, puede indicar cirrosis biliar. Entonces, preguntando mucho a los pacientes. Lo mismo, comenzar en mi casa. Otra forma de decirlo. Y así, ¿verdad? Hay que averiguar esas cosas porque nos indican, porque, por ejemplo, miren, una historia familiar es un factor de riesgo. ¿A qué, por ejemplo, puede estar asociado a reumatosis, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística? Lo que ya les decía, la historia autoinmune, en algunos casos, hepatitis autoinmune, por ejemplo. Estas son todas enfermedades por depósito. Esto es por depósito de hierro, esto es por depósito de cobre, y el déficit alfa-1 antitripsina, básicamente la alfa-1 antitripsina es una antiproteasa intrínseca del cuerpo, sobre todo en hígado, riñón y páncreas, que hace que evita que las proteasas o las sustancias que van a ser dañinas, destruir los complejos enzimáticos, proteínas y compañía que componen el órgano, evita que se destruya. Entonces, si hay un déficit de alfa-1 antitripsina, ¿qué es lo que va a haber? Y no va a haber freno para las antiproteasas. Y la fibrosis quística, que es una enfermedad genética también, sobre todo pancreática, hígado, pulmón también similar. Y lo que les decía, el consumo de alcohol, por ejemplo, 60 o 80 gramos al día, por lo menos 10 años se dice que predispone a cirrosis. Predispone a cirrosis
Y aparte de cirrosis, ¿verdad? Hepatitis alcohólica, hígado graso alcohólico. Después, el antecedente de diabetes, obesidad o hiperlipidemia también. Tal es así que la principal causa actualmente de cirrosis es el alcohol. La segunda causa ya es de la esteatosis, la esteatohepatitis no alcohólica. ¿Y qué es la esteatohepatitis no alcohólica? La que evolucionó de un síndrome metabólico a hígado graso. El hígado graso sufrió una inflamación crónica y esto es lo que se llama esteatohepatitis no alcohólica, es de causa metabólica y esto también es factor predisponente a cirrosis. Después, medicaciones, ya dijimos, conductas de riesgo, viajes también, por ejemplo, hay que preguntar, sobre todo para algunas hepatopatías agudas, por ejemplo, el virus de la hepatitis D, A, B, E, muchos son. El antecedente de colitis ulcerosa también. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero también tiene manifestaciones extraintestinales y se asocia en un porcentaje no despreciable, ¿verdad?, a colangitis esclerosante primaria. Entonces, un paciente, ponerle 50-60 años con antecedentes de colitis ulcerosa y que ahora viene por ictericia y colestasis, síntomas colestásicos, por ejemplo, hay que pensar en la posibilidad de una cirrosis biliar primaria o una colangitis esclerosante primaria, que básicamente es una patología autoinmunitaria en el cual hay fibrosis del conducto colédoco, de los conductos intrahepáticos que dificultan la salida de la misma. Después, el antecedente de ictericia o hepatitis en el pasado también, por ejemplo. No toda ictericia en la niñez significa que haya sido hepatitis A. Pudo haber sido también hepatitis B o puede ser también hepatitis C. Las ictericias pueden ser anictéricas, sin ictericia, que pueden ser ictéricas, todas ellas. Entonces, hay que averiguar también esos antecedentes. Y en intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, una colecistectomía simple, ¿verdad? Una colecistectomía simple puede ser un problema porque se puede ocluir el conducto colédoco o uno de los hepáticos y dificultar el drenaje biliar. Y esas son las famosas LQB, lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Lo pueden ver, van a ver con frecuencia en la práctica. ¿Por qué? Porque parece simple una colecistectomía, sacar la vesícula y ya está el problema. El problema está en que la vía biliar tiene muchas variantes anatómicas. Entonces a eso le atribuyen los cirujanos el problema, ¿verdad? No tanto a que pueda haber sido un problema de ellos, ¿verdad? Bueno, eso es, por ejemplo, importante a la anamnesis del paciente, ¿verdad? Y alguna otra que seguramente se nos escapa ahí, pero preguntarle. Y después, exploración. Exploración física es importante porque las enfermedades hepáticas, sobre todo la cirrosis, y hablamos mucho de cirrosis porque es capaz la enfermedad más frecuente hoy en día, ¿verdad? Tiene mucha traducción clínica. ¿Y por qué? Y porque el hígado dijimos que es básicamente un todoterreno que produce todo y todo lo que produce se utiliza en el cuerpo, ¿verdad? Tal es así que, por ejemplo, hay que ver si el paciente está ictérico. ¿Y qué era la ictericia? Por definición, la coloración amarillenta de piel y mucosa atribuible a la elevación de la bilirrubina, sea directa o indirecta o mixta, ¿verdad? Entonces hay que ver ese detalle. ¿Por qué? Y ese detalle
indica que hay un problema a nivel del árbol hepatobiliar, ¿verdad? Hay que investigar por qué. Eso, a la inspección hay que ver también algunos síntomas, estigmas de cirrosis hepática. Por ejemplo, ver las uñas del paciente, uñas blancas o sin lúnula. La lúnula es la parte blanquita de la uña. Desaparece eso generalmente en el paciente cirrótico. O puede ser lo que se llama también dedos en palillos del tambor. También se suele ver en estos pacientes. Y eso es por el trastorno crónico que ocurre de circulación portosistémica. Tiene un complejo mecanismo, pero se suele ver. Después está las telangiectasias y arañas vasculares. O sea, miren acá. Acá no sé si se ve tan bien, pero es más o menos como una arañita vascular. Y eso generalmente ocurre porque se rompe vasos capilares. Hay cortocircuitos arteriovenosos pequeños que se rompen y entonces se traduce como arañitas vasculares o telangiectasias también se llama, y eso ocurre por el hiperestrogenismo que hay en el paciente cirrótico. ¿Por qué hay hiperestrogenismo? Y se acuerdan ustedes que el hígado produce transportadores para los lípidos y también produce transportadores para las hormonas sexuales. Y entonces, si no hay hormona sexual masculina, por ejemplo, predomina el estrógeno y ahí se manifiestan las manifestaciones. O sea, estas arañitas vasculares son resultado del hiperestrogenismo. Esto también es resultado del hiperestrogenismo, que se llama eritema palmar. Eritema palmar. Y la hipertrofia parotídea no tiene una clara explicación, pero también se suele ver en el paciente cirrótico y sobre todo más en el varón. Y cambia al decirle también que hay hiperestrogenismo en el varón, por ejemplo, en ellos la distribución pilosa cambia. ¿En qué sentido? En el varón, por ejemplo, donde el vello púbico adopta la forma triangular de la mujer, pierde la forma romboidal que tenía anteriormente. Eso también es consecuencia del hiperestrogenismo. O sea, más resultado por el problema de transporte de las hormonas sexuales, porque no hay transportadores. El hígado es el que producía las proteínas transportadoras de las hormonas sexuales, entonces al haber menos, se produce menos, y entonces hay un déficit en la utilización. En la mujer causa algunos trastornos menstruales y en el hombre lo que más se ve. El hiperestrogenismo en el varón también induce a la ginecomastia. Entonces, estos pacientes pueden tener también ginecomastia. Bueno, después, eso es así, en inspección, viéndole al paciente, ¿verdad? Todo lo que se pueda ver. Después, por ejemplo, esto es más profundo, así, ver lo que se llama anillo de Kaiser-Fleischer, por ejemplo. Es patoneumónico de la enfermedad de Wilson y es básicamente alrededor del iris se deposita cobre, y eso se puede ver en un examen oftalmológico profundo, en un fondo de ojo o en un examen de vista. Y esos son los famosos anillos Kaiser-Fleischer, es básicamente depósito de cobre. Después, por ejemplo, no es una enfermedad muy rara, pero en la hemocromatosis, por ejemplo, existe lo que se llama hiperpigmentación parduzca. O sea, el paciente que era blanco ahora se vuelve más moreno. ¿Y eso por qué? Y por el depósito de hierro a nivel de la piel. El hierro en exceso se deposita y adquiere la coloración del hierro. El hierro más o menos es lo marrón, ¿verdad? Entonces, así. Después, en la palpación, por ejemplo. ¿Qué nos interesa a nosotros en la palpación? Y sobre todo, ver cómo está el hígado, ¿verdad? El hígado, en su normalidad, está ubicado en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Normalmente, sin la inspiración profunda no se palpa,
con la inspiración profunda podría palparse 1 o 2 veces de dedo por debajo del reborde costal, ¿verdad? Si está más que eso, es un hígado aumentado de tamaño. Si no se palpa o se palpa un borde cortante, como se dice, entonces generalmente se piensa en cirrosis, ¿verdad? Así. También, por su importancia anatómica, palpar el vaso es importante. ¿Por qué? Y porque cuando hay hipertensión portal, ocurre reflujo venoso hacia el vaso entonces está más cargado de sangre y aumenta también su tamaño y causa lo que se llama hiperesplenismo, y eso puede traducirse también a nivel de las células sanguíneas, pero primariamente a la hora de palpar, si se palpa el vaso, por ejemplo, significa que hay esplenomegalia y se está asociando a una enfermedad hepática que traduce hipertensión portal. Bien, y percusión. La percusión sobre todo nos interesa ver la matidez hepática, ¿verdad? La matidez hepática debería de ser más de encima. Y aparte de eso, si es que hay presencia de líquido intraabdominal, que sería que ascitis, ¿verdad? La ascitis es también, cuando se trata de enfermedad hepática, sinónimo de hipertensión portal. Esta ascitis tiene sus características especiales cuando es de origen hepático, tiene matidez cambiante, dice, o sea, vos percutís de un lado en la posición horizontal al paciente, ¿sí? Y cuando le acostás de costado, le volvés a percutir, hay matidez cambiante, o sea, el líquido se mueve y este lado mejor. ¿Ya? El líquido se va hacia donde lo lleva la gravedad, ¿verdad? Entonces, esos síntomas hay que ver. Algo muy importante que también hay que ver es lo que se llama circulación colateral. La circulación colateral es nosotros cuando nacemos, hasta que nacemos, básicamente existían los llamados vasos umbilicales y periumbilicales, ¿verdad? Que después se cierran y todo es portal, el mecanismo ya es portal, o sea, todo el mecanismo de drenaje venoso ya pasa por el sistema portal. Pero cuando ocurre hipertensión portal, básicamente el hígado empieza a aumentar su resistencia y todo lo que le llega empieza a llegar con más dificultad. Y la vena, como tiene baja presión, empieza a aumentar más su presión para tratar de empujar y llevar sangre. Pero llega un punto en el que eso retrocede, se produce un reflujo venoso hacia el espacio porta, y el espacio porta empieza a buscar por dónde redistribuir la sangre para no rellenarse todo, ¿verdad? Y entonces aparecen de nuevo estos vasos periumbilicales en la zona subcutánea y adoptan la forma de lo que se llama cabellera de medusa, ¿verdad? En el abdomen. Y esto tiene una buena, vamos a decirle, un lado bueno y un lado malo. Un lado bueno es que recircula por ahí lo que tendría que circular por el abdomen, ¿verdad? Lo descomprime un poco, vamos a decir. Pero esta sangre no pasa por el sistema portal, pasa directo a la circulación sistémica. ¿Y qué pasa si pasa directo a la circulación sistémica? No pasa por el proceso de detoxificación por el hígado, ¿sí? Y cuando hay, por ejemplo, alguna infección o alguna cosa que empiece a empeorar esa circulación y hace que la circulación aumente de ese lado por las colaterales, entonces drenan directo a la circulación sistémica y no pasan por la porta. Y por ejemplo, el amoníaco, que debería de pasar también por el hígado, no se convierte en amonio y no se excreta, empieza a acumularse y circula por la circulación sistémica.
a su gusto porque no pasa por el hígado. Y ese amoníaco puede pasar al sistema nervioso central y causar encefalopatía hepática. Así es como ocurre. Bueno, eso es respecto a algunas explicaciones por qué ocurre cada una de las cosas, ¿verdad? Y bien. Sobre estos rasgos que tienen las patologías, la apología sería específico para las enfermedades. La colia. Y la colia va a ocurrir más cuando hay obstrucción del conducto biliar, ¿ya? Se llama colestasis extrahepática, ¿ya? Ictericia obstructiva. No. Cuando ocurre eso, por ejemplo, no es que no pasa por el sistema porta, no es que ya no pasa más. Pasa, pero no lo suficiente, lo que no pasa vuelve por ahí, ¿verdad? Y eso es lo que cuando hay algunas circunstancias que empeoran esa circulación enterohepática, entonces pasan más sustancias tóxicas a la circulación directa y no por la vena porta, y ello ocurre. Ahora, cuando mejora la hipertensión portal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la resistencia intrahepática y va a mejorar el flujo por la vena portal. Y esas colaterales deberían ir mejorando nuevamente, desaparecer. Pero la cirrosis en muchos casos no tiene retroceso, excepto algunos casos, cuando es por virus, hepatitis B crónica, C crónica, o por hemocromatosis, alguno de esos retrocede cuando se trata, pero si no, mejoran con trasplante hepático, un tratamiento definitivo o un cortocircuito portosistémico que se hace para mejorar los síntomas y disminuir la encefalopatía hepática, ¿verdad? De desaparecer de por sí no va a desaparecer a no ser que haya trasplante hepático. Sí. Bueno, y eso es así, a gran preguntando al examen físico cómo va a llegar el diagnóstico. Bueno, y después orientás hacia qué querés estudiarle al paciente, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el hígado, los hepatocitos, una vez que se mueren, porque todo el tiempo hay recambio hepatocitario, ¿no? Uno muere por apoptosis y libera algunas sustancias de la circulación, después se regenera de vuelta. Y esas sustancias, la mayoría son enzimas que se producen en el hepatocito, por ejemplo, GOT, GPT, que son enzimas hepáticas, también lo mismo es AST o ALT, bien llamarla, y se liberan a la circulación, y hay unos valores normales que hay que mantener. Y sí, porque todo el tiempo hay hepatocitos que se mueren, se va recambiando. Pero cuando sobrepasa esa cantidad, entonces nosotros tenemos que pensar en necrosis hepatocelular, ¿sí? Que hay más muertes no programadas, ¿verdad? Porque la muerte programada nos dice entre 30 a 50 miliunidades litros de GOT que deberían estar circulando. Si circula más que eso, significa que hay más que muerte programada, hay necrosis hepática. Entonces, la elevación de las transaminasas hepáticas, GOT, GPT, traduce necrosis hepática, sea de cualquiera sea la etiología. Cuando es, y a eso es lo que nosotros le llamamos hepatitis. ¿Sí? Hepatitis es sinónimo de elevación de transaminasas hepáticas, traduce necrosis hepatocelular. Bueno, y esta hepatitis puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser de alguna u otra etiología, ¿verdad? Y cuando es hepatitis aguda, por ejemplo, por hepatitis A, B o alguno otro, estas transaminasas
se suelen elevar mucho, por encima de 10 veces el valor normal. O cuando hay, por ejemplo, una hepatitis autoinmune activa, se elevan mucho, más de 1000, y eso se suele encontrar, 1000, 2000 de transaminasas. Y cuando no supera esto hasta 5 veces el valor normal o por debajo de 5 veces, existe la posibilidad de que esto sea un proceso más crónico, una hepatitis crónica, por ejemplo, o las colestasis de las vías biliares, por ejemplo, cuando hay obstrucción por coledo, desde el coledo por una litiasis biliar, por ejemplo, también puede traducirse por elevación de la transaminasa, solo que no es como una hepatitis aguda. Llega hasta 5 o 6 veces el valor normal, no llega más de 10. Entonces, eso es para sospechar un poco así. Pero, miren esto. Si ustedes están teniendo ya una cirrosis terminal, hígado funcional de 5 a 10%, imagínense esto, o una hepatitis aguda fulminante, una hepatitis aguda fulminante que consumió todo el hígado, ¿cómo creen que van a estar las transaminasas en estos casos? Disminuidas, ¿verdad? Sí, porque ya no hay tejido hepatocelular, todo murió. La tendencia al principio seguramente estaba altísima, pero si vos llegas tarde y te encontrás con que estaba medio normal así, ojo también con eso, ¿verdad? Te traduce bien una hepatitis aguda, capaz una hepatitis crónica, pero ya no te dice, cuando el hígado salió del grupo, ya no te dice más, ya no te da la funcionalidad del hígado, no te sirve. Ahí te sirve otras cosas, por ejemplo la albúmina o los factores de la coagulación. Vamos a ver. Bueno, esto por un lado la transaminasa, ¿verdad? Te sirve hasta cierto punto, no en todo tampoco. Bueno, después están las fosfatasa alcalina y la gamma GT o gamma glutamina transpeptidasa, que son enzimas que se producen en las vías biliares. O sea, cuando hay un problema en el flujo biliar, ¿qué va a pasar con ellos? Que van a empezar a elevarse. Cuando hay colestasis intrahepática, cuando hay colestasis extrahepática, un problema en la vía biliar, la fosfatasa alcalina y la gamma GT van a elevarse. Otras situaciones pueden elevarse, sí pueden elevar, por ejemplo, un carcinoma hepatocelular, algún tumor óseo, porque la fosfatasa alcalina también se produce en el hueso, puede también producir elevación. Pero en primera instancia, si estamos pensando en un problema hepático, claro que nos va a servir y nos indica que hay colestasis. Bueno, esto por un lado. Y esto es lo que ya hablamos al principio en el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina indirecta o no conjugada, que dijimos es prehepática el problema, eritropoyesis ineficaz, hemólisis intravascular, extravascular, son las causas posibles, y también un déficit en la conjugación, porque si no se conjuga, ¿qué es lo que va a aumentar? Bilirrubina indirecta también, porque la conjugación lo que me permite el paso de convertir la bilirrubina no conjugada en conjugada, ¿no? Entonces, dos detalles. Tercero, la fracción directa o conjugada indica un trastorno en la función excretora hepática, ciertos síndromes como la colestasis intrahepática o extrahepática, ¿sí? Un problema en el drenaje adentro del hígado todavía o fuera del hígado, ya en el colédoco o en el hepático común o en el hepático izquierdo derecho, me va a producir aumento de la bilirrubina directa. Bueno, después, o inclusive, por ejemplo, un cáncer a nivel de la ampolla de Vater, por lo que se llama ampuloma, también puede hacer. Sí, porque crece y cierra. ¿Se acuerdan? La ampolla de Vater es por donde drena la vía biliar, en el duodeno. Bueno, y recuerden, dijimos también que podría ser mixta.
y sobre todo mixta cuando el problema es a nivel del hígado. ¿Y cuál va a ser el problema? Va a haber problema tanto en la conjugación como no va a haber problema en la excreción. No. Pero ¿qué va a pasar? Los hepatocitos se van muriendo de una forma no programada. ¿Y qué va a pasar de los hepatocitos que ya conjugaron la bilirrubina? Van a quedar flotando ahí. ¿Y dónde va a pasar? A la sangre, porque son hidrosolubles. Entonces va a haber aumento de la bilirrubina directa. ¿Y qué va a pasar de los hepatocitos que no están conjugando la bilirrubina indirecta? O los que no lograron conjugar, que va a aumentar también el plasma. Entonces, va a haber una mixta en esos casos. Bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Sobre todo las necrosis hepatocelulares, la hepatitis aguda y crónica. Sí. ¿Puedes explicar otra vez gamma GT, que alteração alta? ¿Puedes explicar otra vez gamma GT, que alteração alta? ¿Gamma GT? ¿Y cuál alteración es eso? La gamma GT es una enzima que se libera también en las vías biliares. ¿Sí? Toda vez que haya un problema de colestasis, así va a aumentar, así como la fosfatasa alcalina. Pues son dos productos que se producen en la vía biliar. Sí. ¿Y por qué es un parâmetro útil para control de pacientes alcohólicos crónicos? ¿Qué va a decir? Sí, no es. La gamma GT se utiliza para el seguimiento de pacientes alcohólicos crónicos, no para el diagnóstico en sí de una hepatopatía crónica, pero sí el seguimiento, porque la hepatopatía crónica genera esteato de hepatitis, algo inflamatorio, que produce tanto aumento de bilirrubina directa o indirecta, o produce colestasis por la inflamación. Entonces, cuando el paciente deja el alcohol, ese proceso inflamatorio debe disminuir, la colestasis debe disminuir. Entonces, si disminuye la colestasis, los valores de la GGT también deben de disminuir. Y si el paciente te viene con una GGT más alta la próxima vez, significa que no dejó el alcohol, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces sirve para el seguimiento. No tanto para el diagnóstico, pero sí, obviamente en el alcohólico va a estar alto, ¿verdad? Pero lo que más te va a servir es para seguir, no para otra cosa. Bueno, ahora, eso es en cuanto a pruebas bilirrubina, enzimas hepáticas, ¿sí? Ahora, las proteínas plasmáticas también me interesan. Y es muy importante, sobre todo, la albúmina. La albúmina se produce mayoritariamente en el hígado. Tiene una vida media aproximadamente en el plasma de 20 días. Muy útil para cuando hay hepatopatía crónica, no así para la hepatopatía aguda. La hepatitis fulminante, por ejemplo, que te puede matar en una semana, no podés vos contar con que la albúmina esté baja para decidir la funcionalidad del hígado. ¿Por qué? Y porque vive 20 días en el plasma, la albúmina que ya se produjo en el hígado hace 20 días sigue ahí. Entonces no sirve para la hepatitis aguda, pero sí para la hepatitis o la cirrosis, la hepatopatía crónica. La disminución de la albúmina es un factor importante para dilucidar la función hepática, pero en el crónico, no así en la hepatopatía aguda, porque no desciende rápidamente, a no ser que en 20 días o 22 días vuelva a tomar una albúmina y ahí te lee el valor real, ¿verdad? Si es que el paciente todavía lo vive para contarlo. Porque la hepatitis agudas fulminantes tienen alta mortalidad. No, para la crónica sí, para la aguda no. Para la crónica te va a decir cuando el hígado
se va rindiendo, cuando el hígado está saliendo del grupo, la albúmina te va a servir. Cuando es crónico, no para la aguda. Para la aguda va a servirnos los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, sobre todo los vitaminas K dependientes, que acá les escribí, 2, 7, 9 y 10, son indispensables. Nosotros no vamos a hacer dosaje de vitamina 2, 7, 9, 10. Nosotros vamos a pedirle una crasis al paciente, un estudio de coagulograma, y ahí vamos a ver el TP, el tiempo de protrombina, o el porcentaje de actividad del tiempo de protrombina, y eso nos va a dar, si eso está abajo, por debajo del valor normal, ojo con el hígado, porque el hígado es el productor de los factores de vitamina K dependientes, y estos factores de vitamina K dependientes son directamente proporcionales al valor del TP. ¿Sí? Directamente proporcionales. Tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina, o porcentaje de actividad de la protrombina, es un factor de riesgo que predice insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática. O también se puede medir, otra cosa que se mide ahí en la clase, que es la INR, y esta INR también depende de estos valores, de cómo están los factores de vitamina K dependientes. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que el hígado acumulaba también vitamina K y utiliza la vitamina K para producir factor 2, 7, 9 y 10, entre otros, pero los más importantes son estos que son dependientes de vitamina K. Entonces, si la prueba de TP, tiempo de protrombina, o su actividad en porcentaje está disminuida, es porque acá me está fallando algo. Puede traducirme más rápidamente una duda, y sí, claro que sí. Si ustedes tienen un paciente que viene con una transaminasa de 1000, 2000, 3000, con síntomas agudos, una semana, una hepatitis aguda, y ustedes ven que su TP está bajo, por debajo del 70% del día, 50, por debajo del 50, por debajo del 30, por debajo del 30 ya me está traduciendo que está en insuficiencia hepática. Este sí me sirve para el largo. Sí me sirve. Nesses casos, toda vez que eu tenho de TP tiver diminuído, aí eu já posso pensar nesse risco de insuficiência hepática. Sí, cuando está muy bajo. Cuando está muy bajo. Una actividad de TP por debajo del 30% me indica insuficiencia hepática. Y si los síntomas me coinciden en la última semana de insuficiencia hepática aguda. Si es crónico, una cirrosis ya es crónico también, ¿verdad? Pero esta sí me sirve en la aguda, porque la albúmina también va a estar bajo en el cirrótico crónico, también el TP. Pero en la aguda, la albúmina no se va a alterar muy rápido, pero sí el tiempo de coagulación. Ahí está la diferencia. Los dos me sirven en la crónica, pero en la aguda, ¿cuál es la que más me sirve? Los valores de mi coagulograma. INR es una ración internacional de raciocinio, algo así, de ratio, que es una forma de decir los valores que predice el valor normal del tiempo de protrombina, y generalmente debería estar entre 1 a 2 aproximadamente. Este informe del coagulograma, una forma de medir directamente el TP en una salud. Y bueno, eso lo que les decía. Ahora, miren por ejemplo algunas otras pero que son menos útiles, sobre yo les estoy hablando de los más útiles así. Por ejemplo, estos que son menos útiles, IgM, IgG, entre otros para ciertas patologías, cuando pensamos en hepatitis autoinmune o pensamos, no sé, en una colangitis por ejemplo, la fracción IgM o inmunoglobulina M se suele pedir, suele estar elevada. La IgG en caso de hepatitis autoinmune
o cirrosis hepática. Y le dije, en caso de hepatopatía alcohólica. Son para diferenciar nada más, son menos usados. Obviamente lo que más nos interesa a nosotros es saber interpretar ahora. Y lo que me sirve para interpretar muchas cosas son la albúmina, como ya les dije, los tiempos de coagulación, sobre todo las vitaminas K dependientes. Y así. Ahora, ¿qué más? Importante acá. Les decía, bueno, en hepatopatías agudas graves, por ejemplo, la tasa puede caer, como les decía, del TP por debajo del 20%. En la aguda vírica o tóxica, los excesos son significativos al inicio, pero suelen normalizarse rápidamente. Cuando la hepatitis se va resolviendo, todo se va resolviendo de vuelta, ¿verdad? A medida que va regenerándose otra vez el hígado. Si no se regenera, no queda el problema. Bueno, miren acá, la trombocitopenia. Cuando ustedes piden un hemograma a un paciente con cirrosis, sobre todo, porque eso tuvo que llevar un buen tiempo para que ocurra. En la hepatitis aguda generalmente no ocurre este fenómeno. Sí, en la cirrosis, en el que la hepatopatía crónica más frecuente, hay fenómeno de trombocitopenia y es debido al hiperesclenismo al hiperesclenismo, que es el resultado ya de la hipertensión portátil. Al volver más sangre hacia el vaso, ocurre también mayor actividad en el vaso, mayor destrucción de plaquetas, de glóbulos rojos y también de glóbulos blancos, pero más de las plaquetas, entonces se traduce por trombocitopenia. Y esta trombocitopenia, junto con la discrasia sanguínea que hay, las alteraciones del TP, son problemáticos. ¿Por qué? Porque producen sangrados en donde no debería haber normalmente. O sea, lo predispone más sangrado al paciente. Por ejemplo, si tiene ya una cirrosis con varices esofágica y además tiene trombocitopenia y tiene alteraciones del TP, ya la cagamos. Bueno, y así para ir relacionando, ¿verdad? Bueno, hay ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando los factores de vitamina K dependientes, sobre todo, decimos nosotros que si le administramos vitamina K, capaz el paciente mejora, porque la vitamina K se usa en el recién nacido cuando nace y también para otras circunstancias, ¿verdad? Pero cuando es por insuficiencia hepatocelular, la vitamina K no hace nada. Nosotros le administramos vitamina K al paciente, dele vitamina K, pero el hígado no produce porque el hígado es el que falla. Los hepatocitos son los que fallan, no pueden utilizar la vitamina K. Pero si es un problema de colestasis, por ejemplo, un problema colestasis o el problema, no de una insuficiencia hepatocelular, sino colestásica, la administración de vitamina K mejora el TP. ¿Por qué? Y porque la vitamina K que nosotros comemos en la comida se va hasta el intestino y necesita de la secreción biliar para absorberse y después se va al hígado para utilizarse. Ahora, cuando hay colestasis, ¿qué es lo que pasa? No hay secreción biliar o no hay buena secreción biliar, entonces la vitamina K no se absorbe por el intestino, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo administro vitamina K directamente intramuscular o intravenoso? Se absorbe, pasa la circulación directo y se va directo al hígado, no pasa por el proceso de absorción por el intestino. Entonces mejora, porque acá hay hepatocitos que funcionan. El problema está en que hay una obstrucción a la salida de sales biliares. Entonces, esa es una diferencia cuando administramos vitamina K. Cuando el problema es colestásico, el TP va a mejorar, pero cuando es insuficiencia hepatocelular, el TP no mejora. Bueno, y otras analíticas menos frecuentes también que se pueden utilizar, por ejemplo,
La amonemia se puede medir. ¿Y cuándo vamos a pedir amonemia? Cuando sospechamos encefalopatía hepática. ¿Sí? Amonemia. Hierro, por ejemplo, sérico, cuando sospechamos de hemocromatosis, va a estar altísimo la ferritina, el hierro sérico, todo va a estar aumentado lo que respecta al hierro. Ceruloplasmina se suele pedir para enfermedad de Wilson, una deficiencia de ceruloplasmina. Cupremia, el dosaje de cobre, para Wilson también. Otros, por ejemplo, antinucleares mitocondriales, cuando pensamos en cirrosis biliar primaria o hepatitis autoinmune, por ejemplo. Y marcadores de virus de hepatitis cuando sospechamos de que sea una hepatopatía crónica por hepatitis B o hepatitis C, que son las que cronifican, ¿verdad? La A no cronifica, la E no cronifica y la D cronifica, pero en compañía de la B. Juntos. Bueno, y alfa-fetoproteína cuando sospechamos de qué? De hepatocarcinoma. De hepatocarcinoma, cuando sospechamos es alfa-fetoproteína. Bien. Entonces, un paciente con larga historia de alpinismo, por ejemplo, y que viene con signos de hipertensión portal, todo lo demás, pero a la vez la ecografía, por ejemplo, informa una masa a nivel del hígado y ustedes piden su alfa-fetoproteína y está elevado, hepatocarcinoma, ¿no? Alfa-fetoproteína, sinónimo de cáncer de hígado. Bueno, y bueno, eso es lo que respecta al laboratorio que sirve en el hígado, ¿verdad? Ahora, método auxiliares de imágenes no es lo más noble, costo-beneficio buenísimo, es la ecografía y sirve para casi todo. La ecografía nos muestra el parénquima hepático, nos muestra la vía biliar hasta cierto punto del colédoco y es buenísimo. Toda vez que el problema no sea muy agudo y sea algo crónico, en la hepatopatía nos va a decir ya que hay nódulos, imagen nodular en el hígado, borde cortante, entonces cirrosis, ¿verdad? Pero cuando es un poco agudo lo que es el problema, no discierne bien. Y sirve mucho también, cambia mucho las conformaciones del hígado, por ejemplo, se encuentra un hígado heterogéneo, entonces se piensa que es un hígado graso, o sea, es muy útil para diagnosticar el hígado graso. No te dice esteatohepatitis, no, pero sí hígado graso y también cirrosis. Cuando la cirrosis ya está en su fase ahí avanzada, el hígado se vuelve pequeño, le crecen nódulos, esos son los nódulos de regeneración de la cirrosis, puede ser micro o macronodular indistintamente. Entonces es muy útil en cirrosis cuando va cronificando, pero en su fase más aguda capaz no sea muy útil. Signos indirectos lo que se puede dar, por ejemplo, es el hígado graso, pero porque el hígado graso puede evolucionar a cirrosis nada más, ¿verdad? Y es muy útil para el diagnóstico de litiasis biliar, sobre todo la vesícula biliar. Pero recuerden que la litiasis biliar también es causa de colestasis extrahepática, ¿verdad? De la vesícula biliar viaja al colédoco y obstruye el colédoco, ¿verdad? Y puede producir pancreatitis. Bueno, en resumidas cuentas, es muy útil, es la de mejor costo-beneficio, ¿sí? Es la de mejor costo-beneficio y además es como se utiliza como prueba de cribaje y seguimiento de pacientes con cirrosis ya establecida para diagnóstico precoz de hepatocarcinoma, ¿sí? Una vez que el paciente tiene el diagnóstico de cirrosis hepática, se impone realizarle ecografía abdominal cada 6 meses en búsqueda de hepatocarcinoma y pedirle también
alfa-fetoproteína, ¿sí? Como prueba de crianza, pero principalmente en la ecografía cada 6 meses. Assim já é pata-pata. ¿Mm? Não é pata-pata sempre, porque assim. Toda vez que sea cirrótico el paciente. Cirrosis es sinónimo de ecografía cada 6 meses para diagnóstico temprano de hepatocarcinoma. Bueno, bien. La tomografía es muy bueno en el sentido de que ve bien también la vía biliar, pero no sobrepasa en costo-beneficio y diagnóstico a la ecografía. Por eso se reserva la tomografía, sobre todo cuando se encuentra un tumor en la ecografía, o si se tiene duda de si hay un cálculo por detrás del colédoco, o sea, en el colédoco detrás de la cabeza del páncreas, por ejemplo, o cuando se piensa que la obstrucción de la vía biliar es por un tumor de cabeza de páncreas, por ejemplo, que comprime la vía biliar. Cuando es así, se pide la tomografía de abdomen. ¿Y para qué me sirve? Para estadificar el tumor, sobre todo. Estadifica el tumor y me permite decidir si es una cirugía de resección completa y compañía, ¿verdad? Entonces me sirve más cuando hay proceso tumoral y para estadificar. Entonces mi primer estudio, en todo caso, lo que yo siempre me pedí es una ecografía. Me voy a ir reservando estos otros cuando la ecografía me identifica algo más, sobre todo un CA. Tal vez así que la ecografía también vieron que el colédoco tiene 3 porciones. Una porción suprapancreática, una porción pancreática, o sea que está detrás de la cabeza del páncreas, y tercero por debajo del páncreas, donde desemboca ya en el duodeno. Y la ecografía solamente te permite ver la primera parte, porque la que está detrás del páncreas no se ve, y la que está llegando tampoco ya se ve, por la interposición de gases del intestino. Entonces, hay inclusive otra vez forma indirecta de decir que ahí hay un cálculo, y es por la dilatación de la vía biliar. Porque si hay un cálculo en el medio, ¿qué es lo que va a pasar? Está atrás, se va a dilatar. Entonces son signos indirectos. Y cuando se tiene mucha duda ahí de ese signo indirecto, ahí pueden indicarse también tomografía, por ejemplo. En esos casos, por eso son muy puntuales. Ahora, eso es para tomografía, entonces es más para tumor estadificar. Esto, por ejemplo, con metástasis ya. Hay seguramente es de tumor primario y hay metástasis intrahepática ya. Entonces me sirve para estadificar. Bien. Después, cuando yo encuentro esa vía biliar dilatada en la ecografía, más que una tomografía, me sirve otra vez otro estudio, más que esa tomografía, y es la colangioresonancia. O sea, una colangiografía por resonancia. Básicamente, colangiografía significa ver el árbol biliar y en búsqueda de cálculos, sobre todo cuando hay vía biliar dilatada. Pero esto es más en todo quirúrgico lo que les estoy diciendo, porque son criterios quirúrgicos, porque el cirujano te va a decir, hazte una colangioresonancia, o si está en el privado y tiene para hacerse colangiopancreato retrógrada endoscópica, te va a hacer un mayor CR porque te va a cobrar más. Pero las indicaciones están. Esto, por ejemplo, es una colangiopancreato retrógrada endoscópica. Se mete un endoscopio, como una endoscopia digestiva alta, se llega hasta la segunda porción del duodeno y ingresa con una camarita a través de la ampolla de Vater y se mira ahí el colédoco.
Se mide el colédoco y se ve si hay cálculo y se puede o sacar o realizar un corte a nivel de la ampolla de Walter y aumentar el tamaño de eso y que se caiga el cálculo, por ejemplo. Eso no, como le digo, son todos muy quirúrgicos, ¿verdad? Pero sí, están las indicaciones para el árbol biliar, sobre todo en los extrahepáticos, en lo que hay cálculo comprometido, ¿verdad? Diagnóstico y tratamiento, sí, para los dos. Siempre. ¿Dónde está eso? Colágeno pancreático retrógrado endoscópico. Siempre. Bueno, eso es más bien para diagnóstico y tratamiento, sirve, como digo, y sobre todo también cuando hay, por ejemplo, cáncer de cabeza de páncreas que comprime la vía biliar, se puede poner también como un dilatador, ¿sí? Un dilatador para que abra el colédoco y pueda drenar, ¿verdad? También sirve para eso acá. Por eso les digo, son todos muy criterios quirúrgicos, pero no está de más saber, ¿verdad? No está de más saber para qué eso. Y por ejemplo, la ecoendoscopía, endoscopía digestiva alta con un traductor, ¿sí? Con un traductor de ecografía que hace que para diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas, para estadificar el cáncer de cabeza de páncreas o algún tumor de la zona y para ver los ganglios. Muy útil, ¿no? Para evitar hacer colangioresonancia o resonancia magnética, sirve mucho más inclusive, ¿verdad? Para estadificar mejor. Directo eso. Después están otros, por ejemplo, colangiografía transparieto-hepática. Básicamente es introducir una aguja que llegue directo al colédoco e inyectar contraste y hacer una placa, una tomografía, por ejemplo, y ver el contraste cómo pinta el colédoco. Si hay una obstrucción, va a mostrar detención del contraste, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son cosas que no son muy de práctica rutinaria. Lo rutinario es ecografía, colangioresonancia, son los que más se indican, ¿verdad? Para cuando hay ciertos criterios que reúnen. Pero esto, pueden ver ustedes que esto es más todo para extrahepática, ¿sí? Todo es más extrahepático, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, la colangioscopía puede servir para ver las vías biliares intrahepáticas, por ejemplo, o la colangioresonancia, por ejemplo, también sirve. O también la gammagrafía, o sea, poner un contraste que se pueda absorber a nivel hepático y medir con hacer una tomografía por emisión de positrones que vea la actividad del hígado, por ejemplo. Esos son muy de primer mundo, vamos a decirlo. O sea, no son de uso habitual. Y la biopsia hepática es cuando se tiene dudas de todo, ¿verdad? La biopsia hepática, ¿qué es lo que nos va a mostrar? El tejido histológico de cómo está el hígado. ¿Y puede predecir alguna etiología? Sí, puede predecir cuando es autoinmune o cuando es alcohólico, por ejemplo, o alguna que otra cosa, pero más sirve para diagnosticar ¿qué? Cirrosis hepática y hepatocarcinoma u otro, ¿verdad? O colangiocarcinoma, que es el cáncer de la vía biliar. Pero ya está pasando a segundo plano, sobre todo a la hora de diagnosticar cirrosis. ¿Por qué? Porque tiene muchas complicaciones. No es tan fácil sacar nomás un pedazo de hígado. ¿Por qué? Porque no tiene trombocitopenia, no tiene displasia sanguínea, y no le haces sangrar el hígado y te fuiste, ¿verdad? Entonces tiene ciertos beneficios y tiene contraindicaciones también. También así que se puede hacer percutánea y para disminuir los riesgos se hace transyugular, o sea, se ingresa a través de una vena de calibre importante y se va desde ahí por la vena cava y desde la vena cava se
la biopsia. ¿Sí? Esa nomás te sirve también directamente para medir la presión a nivel de la vena porta. También sirve. O sea, te dice un gradiente mínimo entre la vena porta y la vena suprahepática o la vena cava. Por ejemplo, son métodos invasivos, como les digo, hay ya otros métodos más accesibles y lo más nuevo es esta elastografía. ¿Se acuerdan que dijimos que el hígado es una sustancia, es un parénquima elástico? ¿Sí? Elástico, y cuando se va volviendo fibrótico se va volviendo rígido. ¿Sí? Se va volviendo rígido. Y esta elastografía, ¿qué es lo que hace? Adoptó la ecografía, lo volvió más potente y mide la velocidad de transmisión del sonido a través del hígado. Y mientras más fibrótico el hígado, más rápido se transmite. Mientras más fibrótico el hígado, más rápido se transmite. Entonces, ¿qué te dicen? Que es un hígado cirrótico. Entonces, el boom para el diagnóstico de cirrosis hepática y método no invasivo, como lo es la biopsia hepática, es la elastografía. La elastografía, entonces, Urechi, para diagnóstico de cirrosis hepática. ¿Cuándo no me sirve más esta elastografía? Cuando hay ascitis. El líquido se interpone en la transmisión, no sirve. Cuando no haya ascitis, se puede hacer. Ahora, el problema es cuando yo estoy pensando en cirrosis hepática y cuando ya hay ascitis, significa que ya hay hipertensión portal. Tipo, ¿para qué luego ya le vas a hacer una elastografía? ¿Verdad? Ahí podés hacer una biopsia hepática cuando tenés dudas diagnósticas. ¿Sí? Dudas diagnósticas. Pero pasó ya en segundo plano todo lo de la biopsia hepática con respecto al diagnóstico de cirrosis. Ahora es método no invasivo, sobre todo la elastografía. No es totalmente necesario para el diagnóstico de cirrosis, o es necesario. La elastografía. Y sí, cuando vos estás pensando en una cirrosis compensada, porque en la cirrosis compensada los síntomas del paciente pueden ser mínimos. Puede ser mínimo, puede tener una discreta trombocitopenia, puede tener una discreta, anemia, una hepatitis crónica ligera, aumento de transaminasas. Son síntomas muy sutiles que pueden encontrarte por el laboratorio, no son ni signos ni síntomas que te va a decir el paciente. Entonces, y vos ahí le preguntás sobre sus hábitos, anamnesis, le haces todo y tenés una sospecha y vos decís, eso ya puede ser una cirrosis. Una elastografía, no una biopsia, una elastografía. Entonces, elastografía. Es más de lo mismo. Bueno, y esto es más o menos un algoritmo que ayuda a orientar hacia dónde y cuándo pedir algún estudio más, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes hicieron su anamnesis de exploración física y lo primero que pidieron, ya sabemos que es el más costo-beneficio, sirve casi para todos, explorando la cirrosis en fase temprana, ¿verdad? La ecografía, y esta ecografía nos va a mostrar, aporta información acerca de la presencia de esteatosis, signos de cirrosis, hipertensión portal, trombosis en la vena portal y de la vena suprahepática y lesiones focales. ¿Cómo me va a mostrar trombosis venosa portal y en la vena suprahepática? Porque yo a esta ecografía les puedo dar el beneficio de agregarle el Doppler color también. Yo puedo pedir también ecografía Doppler de vasos portales. Y con eso puedo hacer también una medición indirecta del gradiente portosistémico. Portosistémico significa de la presión en la vena cava y la presión en la vena suprahepática. ¿Qué me va a dar esto?
La vena porta debe de tener una presión mayor a la vena suprahepática. ¿Por qué? Y porque por el gradiente, ¿verdad? La vena porta tiene que pasar hacia la vena suprahepática. ¿Cómo yo voy a lograr eso? Aumentando la presión, o sea que la presión en la vena porta debe ser mayor para que pase sangre hacia la vena suprahepática. Ahora, cuando este gradiente aumenta, ¿cómo va a aumentar? En la vena porta tiene que estar más alto, ¿sí? ¿Y por qué va a estar más alto en la vena porta? Porque ¿qué es lo que pasa en la cirrosis? Se va cambiando tejido hepatocelular por fibrosis. La fibrosis no es lo mismo que esos sinusoides que te van a dejar pasar la sangre tranquilito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el hígado? Va a aumentar la presión intrahepática, ¿verdad? Y eso se va a traducir en la vena porta. ¿Por qué la vena porta? Es la vena porta tiene que aumentar su presión para tratar de hacer llegar más volumen al hígado, ¿verdad? Para que llegue también a la suprahepática. Entonces, el gradiente porto sistémico va a estar aumentado. Va a aumentar 5 a 6 aproximadamente el valor normal. Por encima de 6 ya es hipertensión portal. Ahora, que aparezca signos y síntomas de hipertensión portal, se necesita un poco más de presión otra vez. 12 a 15 aproximadamente. O sea, para explicarles más por qué el mecanismo ¿verdad? Bueno, y si me muestra dilatación de la vía biliar, yo ya sé ya que es un proceso obstructivo, ¿verdad? Algo está obstruyendo la vía biliar. Puede ser un cálculo, si hay que ver un cálculo, puede ser la cabeza del páncreas por un tumor pancreático, puede ser un ampuloma también lo que esté haciendo eso. Y si no hay dilatación de la vía biliar, ahí está el problema, ¿verdad? Si no hay dilatación de la vía biliar y veo si es un patrón colestásico es, dijimos, fosfatasa alcalina y GGT elevado. Si hay esto, me traduce un problema en las vías biliares, ¿sí? Un problema en las vías biliares. Cirrosis biliar primaria, colangitis primaria, puede ser por fármaco, puede ser por cualquier cosa también, pero me ayuda a orientar mi diagnóstico. Si no hay antecedentes de consumo de fármacos, si no hay obstrucción en la vía biliar, tengo que pedirle anticuerpos antimitocondriales, por ejemplo. Y ahí, si son positivos, puede ser colangitis biliar primaria. Si negativo, me pide hacer una colangioresonancia ¿para qué? Para ver mis vías biliares intrahepáticas cómo están. Puede ser un colangiocarcinoma, puede ser una colangitis esclerosante primaria. Pero esos son casos muy de subespecialista ya. Nosotros lo que necesitamos saber es esto que me indica. Me traduce colestasis, ¿sí? Colestasis, me puede dar prurito. Ahora, si no hay un patrón colestásico, ahí veo virus, alcohol, esteatohepatitis no alcohólica, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de medicina y muchos otros. Ahí veo si son estas enfermedades crónicas, como yo puedo decir si mi hígado ya es cirrótico, con elastografía, ¿verdad? Bien, fibrosis significativa no, control tratamiento si está indicado, dependiendo de la causa. Y si hay fibrosis significativa, hacemos biopsia cuando tenemos dudas en el diagnóstico. Si es un paciente alcohólico y está con el hígado cirrótico por elastografía, es alcohol. Si es hepatitis C, es hepatitis C. Nosotros tenemos otra forma de presumir y ir descartando otras causas, ¿verdad? Entonces, la biopsia solamente cuando es muy necesario. Cuando no es necesario, no. Bien. Y eso. Y acá, fibrosis y elastografía, dice si hay valores compatibles con cirrosis e hipertensión portal, considerar la medicación, la medición, dice, de gradiente portosistémico, pero eso yo podría ya medir indirectamente con un ecodoppler, no hace falta hacer con la biopsia transmular del hígado y ahí medir directamente, no. Se puede ya hacer también por ecodoppler.
mía. Y está evaluado. Un pequeño descanso, ¿verdad? Sí. Bueno, esta parte te va a ir